Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a empezar ya con el estudio de las secciones cónicas. La primera sección cónica que vamos a ver es la parábola y el primer tema que vamos a ver es la ecuación canónica de la parábola. Primero tenemos que saber cómo es la forma de una parábola. Entonces aquí la tenemos, ¿verdad? La forma de una parábola. Y de una sola vez vamos a ver los elementos de la parábola, porque la parábola tiene elementos. Ya no solo es como hacíamos en funciones, por ejemplo, en noveno, primer año de bachillerato, que solo nos decían, mire, grafique y igual a x cuadrado. Y solo por el hecho de que la variable x estaba elevada al cuadrado, nosotros sabíamos que era una parábola. O con sus diferentes variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, 2x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 2, x cuadrado más 1, x cuadrado más 2. Hoy ya no solo vamos a ver eso, o hacer una tablita de valores, y vamos a agarrar un rango de valores, y vamos a ver cómo se comporta la parábola, y para dónde agarra, y todo. No. Hoy vamos a ver que la parábola tiene elementos. Y esos elementos aquí se los he puesto. El vértice, el foco, el lado recto, el eje de simetría, el parámetro, y la directriz. El eje de simetría es el eje que parte en dos a la parábola. El eje de simetría es aquel eje que al pasarlo por la parábola la va a partir en dos partes iguales, porque la parábola es simétrica, ¿de acuerdo? De ahí tenemos el vértice. El vértice es el punto de intersección de la parábola y el eje de simetría. Aquí lo tienen, punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. El foco no es otra cosa que está sobre el eje de simetría, separado del vértice, una distancia igual que separa el vértice de la directriz. La directriz es una línea recta o es un eje por el cual, si nosotros rotamos la parábola, podemos obtener una circunferencia o podemos obtener un anillo. Dependiendo si la parábola está sobre el eje de simetría, obtenemos un disco. Pero si la parábola está a una distancia de la directriz, ¿ya?, y esa misma distancia es la del foco, al rotar la parábola lo que obtenemos es un anillo. A eso se le llama sólidos de revolución. Los que estudian ingeniería lo van a ver. Y está el lado recto. El lado recto no es otra cosa que la cuerda perpendicular que pasa por el foco y el eje de simetría. Y el parámetro de la parábola, que es la distancia que hay entre el vértice, entre el foco y el vértice. Ahora, de todo esto podemos tener lo que le llamamos la ecuación canónica, ¿de acuerdo? La ecuación canónica. Entonces, la ecuación canónica de la parábola, ok, aquí vamos a tener cuidado, ¿ya? Vamos a hablar de ecuación canónica, ¿de acuerdo? Vale. Pero entonces vamos a tener las diferentes posiciones de la parábola en el plano cartesiano. Por ejemplo, si tenemos vértice 0,0, o sea, el origen y eje de simetría es el eje de las x, entonces la ecuación es y cuadrado igual a 4px. ¿De acuerdo? Y cuadrado igual a 4px. ¿Estamos? Vaya. La otra ecuación canónica es si la parábola tiene vértice 0,0, pero el eje de simetría es el eje y. Entonces vamos a tener x cuadrado igual a 4py. ¿De acuerdo? Hoy va a cambiar la cosa. X cuadrado igual a 4py. ¿De acuerdo? Ahora, la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de 4p para cualquiera de los casos. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, abre para arriba, abre para abajo, abre hacia la derecha, abre hacia la izquierda. Ahí vamos a cambiarle el signo. Por ejemplo, eje de simetría con respecto al eje X. Si abre para arriba, es positivo. Si abre para abajo, es negativo. Eje de simetría con respecto al eje Y. Si abre hacia la derecha, positivo. Si abre hacia la izquierda, negativo. O sea, es lógica, ¿verdad, chicos? ¡Ey! ¡Ojo!
eso que el vértice está sobre el origen, 0,0, y no les estoy hablando de mayor cosa, ¿de acuerdo? Vaya. ¿Cómo se come esto en español, señores? Vamos a verlo. ¡Ojo! Yo no he graficado nada, solo les di las ecuaciones. Nada he graficado. Por eso, chicos, geometría analítica plana. Sorry. Ya, yo sé que me voy a, de algunos, ser el mejor amigo y yo me voy a volver el peor enemigo, pero ni modo. Ese es el trabajo de uno. Número 1, nos dice, determine los elementos de la parábola. Y cuadrado igual a 16x. Aquí nos están pidiendo los elementos de la parábola. Ok, entonces, vamos a ver. Sabemos que y cuadrado, o sea, y cuadrado es igual a 4px. Ok. O sea, nos dan la ecuación esta y la vamos a ir a buscar a la ecuación de la parábola. Y tenemos que es y cuadrado igual a 4px. ¿Ya? Entonces, y cuadrado igual a 4px. ¿Sí? Entonces, como las y cuadrados son iguales, la igualación es la misma. Entonces tenemos que 4px es igual a 16x. ¿De acuerdo? Se eliminan las x y me queda que 4p es igual a 16, p es igual a 16 sobre 4 y p me da que es 4. Esto lo vamos a ocupar, el parámetro. ¿De acuerdo? Veamos. Vértice. El vértice es 0,0, ¿sí? Es 0,0, ahí no hay vuelta de hoja. El foco lo vamos a encontrar como P,0. ¿Cuánto es P? 4. Entonces el foco es 4,0. Lado recto, sabemos que es el valor absoluto de 4P y esto es igual a 4 por 4 y esto es 16. Entonces el lado recto es de 16. ¿Qué más vamos a encontrar? El eje de simetría sabemos que es el eje X. Eje de simetría es el eje X. ¿De acuerdo? Ahí no hay vuelta de hoja. La directriz la vamos a encontrar como X igual a menos P. Entonces, en este caso, X es igual a menos 4. Y solo eso, ¿verdad? Que son los elementos que tienen. Miren, sin necesidad de graficar la bendita parábola. ¿De acuerdo? No se preocupe, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la clase. En la segunda parte de la clase vamos a hacer un par de ejemplos más para que usted se familiarice cómo es que se trabaja la ecuación canónica de la parábola. ¿Ok, chicos? Nos vemos en la segunda parte de la clase.